Por ahí cuando comenzamos esta asignatura, no, cuando comenzamos con base de datos, yo les dije que la idea era que aprendieran a crear bases de datos, aprender las relaciones y que después veríamos cómo las íbamos, si una búsqueda se podía hacer mejor o peor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Vale, pues es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de establecer la teoría, porque no podemos hacer más nada que la teoría, ¿vale? Que ustedes tengan en cuenta a la hora de crear una base de datos, crearla y de hacer las búsquedas para que tarde menos. Recuerden que tardar menos implica menos costo, mayor satisfacción para el usuario y búsquedas más concretas, ¿vale? Y todo eso pasa por aquí, por lo que es la optimización y la monitorización de una base de datos. Para monitorizar una base de datos dentro del servidor tenemos varios comandos, ¿ok? Los comandos show, que van a mostrar todas las transferencias y los cambios que se han hecho dentro de la base de datos. Va a mostrar los motores, los errores, los archivos log, que ya los conocemos, los índices, las tablas, los procesos, los perfiles, los estados y las variables, ¿ok? Es decir, va a mostrar todos los elementos que intervienen en una base de datos, las relaciones y los índices, ¿ok? Para monitorizarlas vamos a utilizar un programita, o van a utilizar un programita que lo tienen en el aula virtual, ¿ok? Que es el Microsoft Management, es el administrador del SQL, ¿ok? Este es un programita que lo que hace es esto, es eso mismo, mostrar todos los archivos y todos los errores que se han podido suceder, los índices que tienen, el uso de las tablas, de los índices, los procesos que he utilizado, y todo lo va a mostrar con tipo de gráfico. Es decir, si hay por ejemplo una tabla que tiene mucha utilización, lo va a mostrar dentro del gráfico con un pico. ¿Ves? Y así por el estilo todo. ¿Para qué? ¿Qué me va a servir toda esta información? Pues me va a servir para yo definir si puedo mejorar una tabla, o si puedo mejorar un índice, o si puedo mejorar una variable, o administrar un error. ¿Ok? Vale. Aquí les coloqué el MySQL admin, el MyAdmin, pero este lo vamos a ver es el trimestre que viene. ¿Ok? Este trimestre vamos a trabajar con este, o si quieren trabajar con el SQL Studio, porque el MyAdmin implica instalar un servidor en Linux. Ok, todavía no hemos visto eso. Vale. Otras herramientas, pues hay muchísimas herramientas en el mercado. En el mismo, aquí les recomiendo que se vean estos vídeos, ¿vale? Espérate a ver. Este vídeo, estos tres. Esto es una charla que dio un ingeniero de Oracle, ¿vale? Sobre lo que es la optimización de las bases de datos. Es un poco largo, pero vale la pena verlo, ¿ok? Y luego la monitorización de SQL, donde utilizan esa herramienta que les digo, para que la descarguen, si quieren descargarla, si tienen alguna base de datos instalada en un servidor, ¿ok? Porque si no lo hacemos dentro de un servidor o utilizando el mismo servidor del SQL, se podría utilizar
¿vale? Pero básicamente es eso, es una serie de gráficos que va mostrando la actividad de todas las variables que hay en una tabla. Pues el año que viene, el trimestre que viene, básicamente vamos a trabajar con eh, ay Dios, lo diré. Eso, no, Ubuntu. Ok. Pero voy a tratar porque como ha habido tantos problemas con el uso de Ubuntu, voy a tratar de que montemos todo eso sobre sobre el sobre un Joomla. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ok? Utilizar el MySQL admin bajo Joomla, voy a ver cómo lo cuadramos. ¿Ok? Los que quieran utilizar Linux lo usarán con Linux y si no con Windows, ¿ok? Pero todavía queda un poco para allá. El Cacti es otro programita que pueden utilizar para monitorizar y programitas hechos por el administrador, ¿ok? Que se peguen dentro del SQL. Pero básicamente lo ideal es el programa que les estoy comentando, de MySQL, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó el nombre. El Management Studio que es el que te da toda la información que quieras sin hacer mucho que hacer. Vale. Monitorizar, ya les digo, es estar pendiente de las actividades que tiene el servidor y poco más. Si podemos mejorarla o no mejorarla. Por ejemplo, se me ocurre a mí pensar que tenemos un servidor de SQL y en una hora punta están utilizando cierta tabla. Pues entonces sería conveniente que antes de comenzar esa hora arrancase lo que aprendieron, ¿no? Lo que aprendieron de trigger, ¿ok? Y crear un respaldo automático antes de que comience esa hora punta, ¿vale? Y lo demás, en mantenimiento de tablas, pasaría por hacer divisiones, subdivisiones de tablas y tratar la tabla como si fueran cachos para que la búsqueda sea más rápida, ¿vale? De todas formas, eso lo veremos ahora al final con la optimización. Para optimizar tenemos que tener en cuenta dos aspectos: que el código SQL es el quien determina la eficiencia de las operaciones sobre los datos, ¿ok? Y el funcionamiento del servidor como programa que presta el servicio. Si nosotros utilizamos SQL 5.0 y lo actualizamos y estamos trabajando sobre una base de datos sobre el 5.0 y se nos ocurre, tenemos la oportunidad de actualizarlo a 5.5, la velocidad de obtención de datos son casi de un 15% de rapidez, ¿ok? Entonces siempre estar pendientes de las actualizaciones de los servidores, porque siempre van mejorando sus procesos internos y lógicamente al mejorar los procesos internos ellos tienen muy bien en cuenta lo que es la búsqueda de los datos. Pero eso solito no vale no tenemos suficiente, tenemos que trabajar con códigos de SQL, sobre todo en las búsquedas, ¿ok? En donde vamos a optimizar. En SQL tenemos que tener pendientes para la optimización lo que son las consultas, la creación de índices y las tablas,
¿Ok? Esos tres elementos los podemos ir mejorando en la medida que vayamos desarrollando las tablas y las relaciones. Eh, sí, pero lógicamente antes de que te pegues a crear una actualización sobre la marcha, lo ideal es crear un respaldo, por si acaso. ¿Cómo que si estoy en la calle? ¿Y Claudio? Ah, sí, es que yo qué sé. Cuando le da por pasar, le da por pasar. Y está en no, está en la ventana cerrada. Vale. Ok. Entonces, lo que le iba a decir, lo que le dije ya, tenemos que tenerlo en cuenta, una optimización del diseño. Sin embargo, por mucho que nosotros digamos que tenemos el diseño adecuado, siempre va a haber algún pequeñito detalle que podemos mejorar para que sea más rápida la búsqueda. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta el funcionamiento del proceso de las consultas. ¿Ok? ¿Para qué? Para optimizarla, la consulta, y por supuesto tendremos que modificar o mejorar los índices. ¿Con qué lo vamos a optimizar? Lo vamos a utilizar con un comando que se llama explain, que lo vamos a ver ahora más tarde. ¿Ok? Y manteniendo las tablas y los índices con estos otros 4 o 5 comandos: el analice, el reparador, el optimizador, el check y el checksum. Aquí vamos a ver el analice. ¿Vale? Otro elemento que podemos tener en cuenta para optimizar una base de datos son los permisos, los modificadores del SQL, en fin, todo lo que tenga que ver o todo lo que tenga que tengamos en cuenta en el SQL. Todos los elementos que intervienen dentro del SQL son susceptibles de ser modificados, solamente que la mayor parte de las veces lo vamos a ir por nuestro lado: por el índice, por la consulta y por la tabla. ¿Ok? Esta clase es teoría pura y dura, ¿vale? Así que tomémoslo con calmita. ¿Preguntas hasta ahora? Vale. Billy, ¿dónde está? Porque le vi entrar, pero ni saludó ni nada. ¿Sí? Después lo veo en la grabación. Vale. Ok. En cuanto a los índices, vamos a empezar a ver más o menos cómo los vamos a trabajar. La estructura del dato, de los datos ya hemos dicho. Los ficheros se aceleran al acceso de los datos y en las tablas de nuestra base de datos. Ya volvemos a repetir lo mismo, ¿ok? Contiene el valor de una fila y la dirección del disco. Eso ya lo sabemos de sobra cómo actúa una tabla dentro del SQL. Vamos a tener tablas parciales, tablas multicolumnas y tablas secundarias. El clúster lo vamos a dejar para la semana que viene, en donde vamos a ver qué es un servidor o un clúster de servidores. ¿Ok? La estructura: en árbol, en hash y en R-tree. Esto también lo vimos, ¿verdad? Cuando estábamos viendo
la estructura de una base de datos. Sí lo vimos. Ajá. R, ¿quiénes están preguntando aquí, Claudio, qué es R? Y Tomás dice que ya lo hemos visto. Al principio de todo. Yo creo que fue el trimestre pasado que lo vimos. Venga, Billy. No, 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 no. Tienes que saberlo. Vale, ¿y el hash? Ya estamos hablando por internet. Venga, búsquelo. Que es una estructura de tipo hash y que es una estructura de R3 o árbol de R, árbol residual. Exacto. El hash sí es una encriptación. ¿Ya lo tienen o lo buscan en todo? Venga, vamos a buscarlo en todo. Mal. Bueno, también sabemos de sobra pues, que un índice de MySQL tenemos índice de tipo único, primario, un texto y espacial. ¿Ok? Con esto no hemos trabajado nunca, con el espacial, ni con este de full text, pero sí hemos trabajado con estos dos. ¿Ok? Clave primaria y clave única. ¿Ok? Las únicas son, dijimos que eran las secundarias. ¿Y cuáles son las secundarias? Las que van en la tabla que principal o secundaria, bueno, ya lógico, la palabra lo dice. La secundaria va en la tabla secundaria, ¿ok? Y la primaria es la clave primaria. ¿Quién es el autonómico? El único es primario. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ajá, el primario. Ok, acuérdense que se los dije y se los recalqué y se los pedí por favor y les dije no se olviden nunca de esto. ¿Sí? Ok. Esto es más o menos un repaso, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo vamos a gestionar los índices? Vamos a crear los índices, lógicamente ya sabemos cómo se crean. ¿Ok? Vamos a crear tipo un índice de tipo único, de full text o espacial. Que llevaba el autonumérico en un índice. Si la secundaria o la primaria. Ok. Vale. Ok. Bueno, la forma como creamos índices ya la sabemos también de memoria, o deberíamos saberla de memoria, esto no se ve muy bien, porque una imagen, ¿ok?
el comando show index, ¿qué creen que haga? Mostrar los índices que están creados. Muy bien. Drop. Lo borra. Y alter. Lo modifica. Ok. Eso no cambia. Con el paso del tiempo, estas tres palabritas ya son básicas. Ok. Si se ve, a ver cómo hacemos para que se vea bien, para que alguien me diga qué dice ese código aquí. Ok. A ver si lo pueden ver. ¿Qué hacen esas tres líneas? Crean el índice. Vale, pero ¿qué tipo de qué es lo que crean de índice? Pero ¿qué es lo que yo creo? Con este comando que estoy creando, o con esta instrucción. No. Por ahí sí me va ganando. Esto sí. Esto lo que hace es crear una tabla aparte con todos los índices que yo estoy utilizando dentro de la base de datos. ¿Ok? Vamos a crear un índice con el nombre del índice, el tipo de índice, ¿en dónde? En una tabla que tenga un nombre cualquiera, el tipo de columna o el nombre de columna, mejor dicho, y todos los elementos que tiene ese índice. Y definimos el tipo de índice, es decir, con esto lo que vamos a crear es una tabla que me va a servir de referencia más adelante para yo poder manipular los índices y modificarlos si los necesito. ¿Vale? Bien. El ejemplo, pues aquí lo que estamos haciendo es modificar la tabla cliente y le estamos agregando. Si esto de aquí sí. ¿Ok? Y esto de aquí abajo lo que me está diciendo es modificar la tabla cliente y agregar un índice con el nombre, con el nombre que le vayamos a dar al índice que queremos, usando el estilo B-tree. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo aquí abajo? Pues simplemente estamos modificando la tabla cliente. ¿Y qué le estamos modificando? Le estamos agregando un nuevo índice con el nombre que tengamos del índice usando ese tipo de distribución. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta cuando estemos haciendo la optimización que si hubiéramos creado un índice de tal tabla, nos hubiera salido mucho mejor la búsqueda. Entonces para eso lo que vamos a hacer, vamos a empezar a insertar índices para ir modificando la tabla creada, ¿ok? Y eso se va a ir registrando en esta otra tabla índice de índice, valga la redundancia, ¿ok? Bien. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Los índices son campos que permiten la búsqueda a partir de dicho campo a una velocidad notablemente superior. ¿Vale? ¿Por qué? Acuérdense que habíamos dicho que los índices lo que hacían es partirme la tabla, ir directamente hasta el elemento que encuentra con ese valor y de ahí iba para abajo si era mayor
Y si no iba para arriba, ¿vale? Iba buscando elementos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, hasta llegar hasta donde es. ¿Ok? Pero cuentan con la desventaja que hacen más lenta la actualización, carga y eliminación de los registros, ya que por cada modificación de la tabla deberá modificar también el índice. Se debe tener en cuenta el hecho de que los índices ocupan espacio en disco. Ojo con esto. Es por esto que no es factible indexar todos los campos de la base y se hace necesario seleccionarlos cuidadosamente. Por defecto las tablas no contienen índices, por lo que la introducción de estos puede llegar a producir mejoras hasta más del 100% en algunos casos. ¿Ok? Estamos hablando de que tenemos a lo mejor una tabla a la que no le hemos metido índices, sino que estamos buscando o haciendo la búsqueda de un registro. Déjame rayar por aquí en algún sitio. Déjame, ya se lo voy poniendo. Aquí vamos a buscar el Word. Ok. Tenemos una tabla con el código, una tabla que se llama cliente. Okay. Vamos a insertar aquí una tabla con esto. Okay. Entonces tenemos código cliente, nombre del cliente, yo qué sé, y de teléfono cliente, vamos a hacer teléfono cliente. Y tenemos, digamos que tenemos otra que se llame facturas. Okay. Número de factura, total factura, código cliente. Vale. Eso es lo que haría un niño de primaria. Vale, crea las dos tablitas y dice, bueno, pues yo voy a empezar a crear una búsqueda por código de cliente y que me muestre todas las facturas que tengan ese código de cliente. Vale. ¿Qué es lo que hará? Va a empezar, código de cliente empieza una, no la 2, tampoco la 3, tampoco la 4, tampoco la 5, tampoco la 6, y así sucesivamente hasta que termine de leer todas las facturas. ¿Ok? ¿Cuánto puede tardar eso? No sé, ponle un tiempo, 5 segundos, 10 segundos. ¿Ok? El siguiente paso, que es el que sabemos, es crear una relación que vendría siendo esta, ¿ok? De código cliente a código cliente. Deberíamos poner una privada, la clave privada de primaria, perdón. Vamos a ponerle primaria aquí. ¿Y aquí qué? ¿Qué habíamos dicho que iba aquí? ¿Y esto por qué no se pone en rojo? Ahora. ¿Y esta clave qué sería? Secundaria. ¿Okay? Esa sería mi segunda opción. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Lógicamente hará la función más rápida porque ya tiene una relación de datos, ¿sí o no? ¿En casa? Perfecto. Pues la tercera
opción que tenemos para mejorar esta búsqueda es ordenar o hacer un índice por aquí. ¿Ok? Ordenar esta tabla de factura mediante este elemento índice y ordenarla por este código. De tal forma que ya cuando vaya a buscar esto de aquí, ya se va directamente hacia el bloque de códigos de cliente que tienen ese mismo valor. ¿Ok? Y con esta opción de meter este índice aquí, ordenarlo por ahí, ya estamos mejorando casi en el 100% la búsqueda. No es lo mismo que tengamos a lo mejor tenemos la tabla, vamos a crear otra tablita, pequeñita, tonta aquí, ¿okay? Tengo la factura 0,54 de 30 euros, tengo la factura 0,55 de 40 euros, tengo la factura 0,56 de 22 euros y tengo la 0,57 de 15 euros y la 0,58 de 10 euros. Vale, me falta aquí el campo este. Y este campo, este sería el primer caso que vimos, las dos tablitas sin los códigos, ¿vale? Ah, no, perdona, que quiero buscarla, lógico. Vamos a insertar una columna. A la izquierda me da igual. Código de cliente 003, código de cliente 005, código de cliente 003, código de cliente 004, código de cliente 003. Vale. ¿Qué tendría que hacer? Empezar, si no tuviéramos esto, pues empezaría a buscar uno por uno todos los registros que tuvieran esta clave primaria. ¿Vale? Y así tardaría cierto tiempo. Ahora, más sencillo es si coge todo esto y ordena por aquí, crea un índice por todo esto. ¿Ok? Entonces estarían agrupadas por el número y tendría todas las 3 aquí, después vendrían las 4, después vendrían las 5 y solo recorrería 3 de la tabla exactamente. ¿Ok? Cuando ya llegue al 4, ¡pum!, se para, porque ya no necesitan, ya no tiene más código 3. Mientras que de la otra manera tendría que seguir para adelante, buscando hasta el final de la tabla. ¿Ok? Entonces para eso se crea también el índice. ¿Vale? ¿Estamos claros? Tomás aquí sí lo entendió. Bien. Los campos por donde se recomienda indexar o bien las claves primarias o bien las claves secundarias o foráneas, o campos por los cuales se quieran realizar búsquedas, ¿ok? O campos por los cuales se va a ordenar, ¿ok? Yo puedo crear un índice según mi criterio para ese momento en esa tabla de base de datos, ¿ok? Puedo utilizar cualquier tipo de campo. Sencillo. Siempre conviene indexar tablas con gran cantidad de registros que van a ser consultadas intensamente, ¿vale? Una tabla que tenga a lo mejor 90 gigas ya de memoria de datos, pues ya es conveniente empezar
a crearle su índice, porque 90 gigas a lo mejor se puede tirar unos 160, 200 segundos en sacar los datos. ¿Ok? Entonces, sobre todo que sea tabla grande, es recomendable crearle el índice. Vamos a ver, ¿qué pasos tenemos que seguir para crear el índice más óptimo? Lógicamente, saber qué queremos hacer. Lógico. Si no sabemos lo que queremos hacer, ni porque nos pongan todas las tablas del mundo delante y nos digan, vamos a ordenarlo por aquí. En el ejemplo este mismo, ¿de qué me sirve ordenarlo por aquí si yo quiero tener una búsqueda, por ejemplo, de las facturas que estén entre 15 y 20 euros? Entonces, de nada me sirve ordenarlo por aquí. Lo que hago es que me voy a crear un índice por el valor de la factura. ¿Ok? No importa que tengamos 20.000 consultas, porque al final de cuentas para eso es que nos van a pagar. Para que creemos consultas de acuerdo a lo que nos pidan dentro del reporte. ¿Ok? Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? El segundo paso, saber cuál es la manera más óptima. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber la manera más óptima? Viendo lo que vimos hace ratito mediante el comando este de aquí, el execute, ¿okay? Más arriba, ¿okay? El explain, perdón. Mediante esto es donde vamos a buscar cuál es la manera más sencilla. Un índice en cualquier momento, sí, claro que se puede. Hace ratito lo vimos, cuando llegó un chiquillo. ¿Dónde está? Por aquí en una de las láminas lo dijimos. Aquí. No. La que estaba el ejemplo de esto. Es. ¿Ok? Podemos modificar un índice en cualquier momento, o agregarlo, o eliminarlo, o mostrarlo. Vale. Más o menos tenemos que tener una idea de lo que va a hacer MySQL y por qué lo va a hacer. ¿Ok? Porque de nada me sirve querer hacer una búsqueda entre 22 y 15 cuando yo sé que dentro de mi estructura de tabla me va a buscar, me va a hacer esta búsqueda. ¿Ok? Entonces primero tengo que saber qué es lo que va a hacer el MySQL para después decirle, vale, pues voy a modificar esto y voy a quitar este índice de aquí y me lo voy a meter aquí arriba. ¿Ok? ¿Aquí qué haría? Pues simplemente lo que va a hacer, si nos ponemos a mirar, dicen, vale, yo tengo mi código cliente y eso es lo que voy a buscar. ¿Qué va a hacer? Que me va a ir buscando, es decir, va a crear un orden por código de cliente y después va a ordenarlo por total de factura. No sé si... más lento así que... ¿Ah? Sería más lento así que... Claro, porque tiene que ir buscando primero el cliente, buscar, aquí están los 15 y 20 euros, seguimos por otro, esa es más lenta. ¿Están viendo la diferencia en casa? Pues eso es una de las cosas que tienen que tener pendiente. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento MySQL para poder trabajar? ¿Ok? ¿Qué haría yo en este caso? Déjame quitar esto aquí. ¿Qué haría yo en este caso? Me cargo esto. O creo una nueva búsqueda de tabla, pero sin tomar en cuenta esto. ¿Ok? Que me lo ordene directamente por el total de la factura, que es lo que yo quiero.
a final de cuentas. Vale. Bien. Ojito con esto. MySQL solo usa un índice por tabla. ¿Ok? No podemos meter más de un índice por tabla. Así como lo hemos visto en la clave primaria y la clave secundaria. No, perdón, la clave primaria, pues solamente utiliza un solo índice. Es decir, que si queremos buscar hacer varias búsquedas de una misma tabla, tendríamos que crear dos búsquedas y a partir de esas dos búsquedas, las dos tablas que me genere, unirlas y hacer una sola. ¿Ok? Procesará un join. ¿Quién me dice que es un join? A ver, Tomás, ¿pasa la bola roja o no? Tomás, pasa la bola. ¿Quién dice que es un join? Tic tac, tic tac, tic tac. Exactamente. ¿Ok? Combinar registros de dos o más tablas. Lo que les dije. ¿Vale? Si quiero hacer dos búsquedas, tendré que buscar una con esto y quiero la otra con esto. Tengo esas dos búsquedas y hago un join y uno esas dos tablas. Ya la encontré en Google, dice José. Vale. Bien. Entonces, vamos a utilizar nuestro comando para ver esta información. Explain select, en este caso estoy buscando de la tabla ciudad el nombre, ¿ok? De los países, el nombre de la tabla países, el nombre de la tabla ciudad, ¿ok? ¿De dónde? Pues de esta tabla y mi condición de búsqueda, ¿ok? Hasta aquí, de aquí en adelante, que esto se mueve todo. De aquí en adelante una simple búsqueda mezclada, es decir, un bendito join. ¿Okay? Si nosotros le ponemos este explain, lo que nos va a arrojar es un listado de las variables, de los índices y todo lo que hemos usado. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Para trabajar con una base de datos, lógicamente primero tenemos que formatear los datos, ¿okay? Es decir, buscar una manera de que nos arrojen una tabla, unos datos que nosotros podamos entender para ver qué es lo que hay. ¿Okay? Utilizamos el comando explain y la búsqueda que hemos visto hace ratito aquí, sí, aquí. ¿Okay? Aquí vamos a seleccionar las tablas, de dónde las vamos a utilizar, qué vamos a hacer, ¿ok? Para relacionar la búsqueda. O sea que la primera idea, lo primero que queremos hacer, o que tendremos que hacer, es formatear los datos, no formatear con la idea de borrado, sino formatear con la idea de presentar un listado que nos sirva para que podamos ver bien la manera como vamos a trabajar con ellos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de trabajar y verla a crear, así como hemos creado inicialmente unas tablas para nosotros poder desarrollar las relaciones de las tablas y de la base de datos, ¿okay? También tendremos que hacer aquí lo mismo para poder tener más o menos esa idea. Si nosotros vamos a utilizar dos bases de datos, pues lógicamente crearemos nuestro gráfico de la base de datos
y nuestro país. Del país que vamos a utilizar, el country, ¿ok? Y de la ciudad que vamos a utilizar, el country, no se ve bien, no se ve bien. A ver si haciéndolo más chico se ve mejor. No, se ve igual. Se ve igual. Se ve lo mismo. Ok. Nos da una idea exacta de lo que estábamos diciendo de lo que MySQL va a ejecutar. Es decir, en este caso vamos a saber que va a buscar, va a hacer o va a crear una relación entre estas dos tablas, ¿ok? De las cuales vamos a buscar estos valores. En este caso debería recorrer la tabla country y por cada registro de ella debería ir a la tabla city para buscar todos los registros que tenga el campo country. ¿Vale? ¿Por qué? Lógicamente, volvemos otra vez al principio. ¿Una ciudad tiene muchos países o un país tiene muchas ciudades? Ahí tiene posibilidad. Exactamente. Entonces, si eso es así, tenemos que hacer la búsqueda de aquí para allá, porque si la hacemos de aquí para allá, se nos va a pegar todo el mundo buscando todas las ciudades y sus respectivos países, ¿verdad? ¿En casa lo están pillando? Ok. Entonces a lo mejor ustedes son unos avispados y dicen, bueno, pues a mí este grafiquito no me interesa para nada. ¿Vale? Pero a los que todavía les cuesta hacer un poquito o pensar un poquito en la relación que hay, ya no solo entre las tablas, sino en este caso ya entre los elementos que vamos a hacer la búsqueda, pues sería bueno que vayan haciendo, que hicieran un grafiquito de estos. ¿Ok? Fíjense que les coloqué la doble flecha. ¿Ok? Quiere decir que puedo buscar tanto de aquí para acá como de acá para acá. ¿Vale? Una vez que haya identificado los registros que tenga MySQL, tengo dos planes. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos hablando? Hacer de ciudad a país o de país a ciudad. ¿Ok? El primer plan, de ciudad a país, recorrer secuencialmente las ciudades. Por cada registro de ciudades que, pongamos por ejemplo que tenemos 4000 registros, vamos a buscar una coincidencia en país, usando, ¿qué cosa? PK. ¿Qué es PK? Aquí llamamos PK. A ver, que Tomás está pensando, está concentrado. Exactamente. ¿Ok? Selecciona la fila solo si el código que estoy buscando es igual a España. ¿Ok? Y de la fila seleccionada vamos a leer la ciudad de la tabla y el nombre del país. ¿Vale? El plan B, ¿en qué consiste? Al revés. ¿Ok? El plan B consiste en que vamos a ir buscando de países sus ciudades. ¿Ok? Seleccionamos el código del país usando el primary key. Y por cada registro que tenemos de país, fíjense la diferencia. En este caso tendríamos 4000 ciudades y aquí solo tenemos un solo España. ¿Ok? Recorre secuencialmente la tabla ciudades y selecciona la fila si y solo si los dos campos son iguales.
de la fila seleccionada, pues lógicamente vamos a buscar el nombre de la tabla y el nombre del país. Pues básicamente estas dos hacen lo mismo, ¿ok? Lo único que una será mucho más rápido que la otra, ¿verdad? Por lo que hemos hablado. A lo mejor tenemos una base de datos pequeñita de 300 o 400 y ahí no nos damos cuenta, pero cuando ya tenemos 4.000, 5.000, 20.000 registros, pues ya la diferencia se hace un poco más notable. Vale, pues tenemos los dos planes y digo, ¿por cuál me decido? ¿Vamos a utilizar o vamos a optimizar el uso de los índices? ¿Qué columna voy a añadir al índice? Es la pregunta que me tengo que hacer. Lógicamente, ya hemos dicho que vamos a crear una tabla por join o una columna join, y en la segunda tabla deben ser la primera columna de una clave. ¿Eh? La segunda tabla debe ser la primera columna de una clave. Vamos para atrás. Si yo ya he dicho o he decidido que voy a trabajar con esta, el join siempre tiene, digo, vale, pues me voy por aquí, ¿ok? Y esta va a ser mi primary key con la que voy a trabajar. Esta primary key siempre tiene que ser la primera columna de la tabla resultante. Cuando vaya a unir las dos tablas, la primera columna siempre tiene que ser la clave primaria que haya escogido. Las dos tablas. De las dos tablas. ¿Ok? ¿Entendido eso? Bien. Luego, las condiciones de búsqueda, ¿ok?, se deben escribir sobre columnas indexadas, ¿ok?, o crear un índice que contenga el resto de columnas. Ya pasamos por eso del índice y dijimos que deberíamos haber creado un índice sobre la tabla objeto, vamos a llamarla de alguna manera, es decir, en este caso vendría siendo la tabla ciudad, indexarla o hacerle un índice por el nombre de la ciudad, ¿vale?, para que la búsqueda sea muchísimo más rápida. Entonces la join ya va tomando la forma de que la primera columna va a ser la clave del PK o de la clave primaria, y luego las búsquedas, ¿ok?, van a tener un índice que va a ser, en este caso, por el nombre de la ciudad. ¿Vale? ¿Lo tienen? Bien. Luego, el select. En nuestra búsqueda tenemos, lógicamente, ya sabemos que vamos a colocar siempre un select. Y vamos a decir que siempre solo las necesarias. ¿Okay? No vamos a meter aquí dentro del select, lógicamente, ni las tablas que no sean necesarias, mucho menos los campos que no sean necesarios. ¿Okay? Vamos a crear una tabla objeto o un join lo más ajustado posible a la búsqueda que tengamos. ¿Okay? Si estamos hablando de nombre de país y nombre de ciudad, pues no hace falta que meta la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de habitantes de ciudad o los kilómetros cuadrados que tiene la ciudad, etcétera, etcétera. Siempre ajustarnos
a los campos que son necesarios para ese cele. Todas son parte del índice, mejorará el rendimiento. Okay, aquí en el caso hemos dicho que vamos a indexar el nombre de la ciudad, y si tenemos aquí el nombre de la ciudad metido en el cele, pues va a ser un rendimiento mucho más grande. Es decir, lo que estamos estableciendo aquí son pautas para cuando vayamos a crear un cele sea lo más optimizado posible. ¿Okay? Una búsqueda. Y dividir la consulta en trozos más pequeños, que fue lo primero que les dije al principio de la clase. Ayuda a saber qué parte tiene el peor rendimiento. Esto de partir la tabla en trozos más pequeños es un poquito complicado, ¿vale? Pero ya lo veremos más al final, cómo vamos a partir una tabla. ¿Dónde estoy? Me perdió. A ver, estoy por aquí arriba. Sí, aquí. Cachés. Otra optimización. Vale, ya hemos visto cómo podemos optimizar la parte de los índices, cómo crear un nuevo join, una nueva tabla objeto con los índices buscados y optimizados. La otra respuesta para una optimización en SQL es meter todos los datos que podamos dentro de la caché de la memoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que esté metido dentro de la caché, lógicamente, irá más rápido que lo que esté metido dentro del disco. Entonces, si yo puedo crear una tabla con los índices ya optimizados y todos esos valores meterlos dentro de la caché de memoria, sería perfecto. ¿Okay? ¿Se apaga y luego lo dejan hasta allí? Esa es una de las desventajas, que si se apaga, hasta ahí llegó esa búsqueda. Tendría que volver a comenzar. ¿Cómo se hace que? Hombre, pues tú sabes que siempre que esté leyendo, acuérdense que himno de B lo que hace es crear una tabla temporal, ¿ok? Y esa tabla temporal es la que mantiene en memoria de caché. Una vez hemos terminado la sesión, sí, a menos que le digan lo contrario, a menos que la borres o que le digas que no quiere activar el caché, la memoria de caché, dentro de la configuración del MySQL. Incluso a veces te sale el bendito aviso, puede salir el bendito aviso ese del overflow. Quiere decir que la caché ya ha desbordado todos los valores que debía mantener la base de datos. Exactamente. Tú al abrir y ni siquiera el show, es decir, cuando tú ya le dices select tal base de datos, en el momento que le estés seleccionando, todos los valores generan una copia que va a meter dentro de la caché. Que por cierto, ¿quién fue el que me colocó en el examen? Ah, vale. ¿Quién fue el que me colocó? ¿Alguien me colocó en el examen? Que himno de B funcionaba más rápido en una de las preguntas. ¿Quién sería? No me acuerdo quién fue. En una de las preguntas que le...
Ok. ¿Qué sucede con igno de B? Igno de B no crea en memoria, ¿ok? El espejo que crea lo crea en el disco, ¿ok? Maya sí crea en la caché de memoria, ¿ok? Es decir, el temporal que crea igno de B lo crea en el disco, mientras que el temporal que crea Maya lo crea en la memoria, en la caché, ¿vale? Pues eso, pues creando la tabla caché, los valores utilizados en la consulta me permitirán rendimiento continuamente leyendo la tabla que le involucra. Mantenimiento. Mira para allá. De dicho caché puede hacerse a través de sus amigos, los triggers. ¿Ok? Como ustedes ya saben tanto de triggers y de programación en lenguaje C, pues entonces ya saben cómo pueden crear el mantenimiento de, de esa caché. 3 triggers, digo. Ay, Dios. Ok. Bien. Pasamos a la consulta. Ya tenemos los índices súper bien matriculados, localizados, cuadraditos. Creamos la tabla con su índice, las relaciones como Dios manda. Ahora podemos modificar, podemos mejorar las consultas. Y empezamos con la primera. No utilizar select asterisco. ¿Ok? Porque el motor debe leer primero la estructura de la tabla antes de ejecutar la sentencia. ¿Ok? Así que en la medida que pueda, olvídense de esto. Select asterisco, hasta luego. Nunca más, dice. Seleccionar solo aquellos campos que se necesiten. Lo mismo que hicimos hace rato. Cada campo extra genera tiempo extra. ¿Ok? Utilizar los join bien, en todas sus versiones, el inner, el left, el right, para unir las tablas en lugar del where. ¿Ok? Esto permite que en la medida que se declaran las tablas se vayan uniendo, mientras que si utilizamos el where, el motor genera primero el producto cartesiano de todos los registros de la tabla para luego filtrar las correctas. Un trabajo definitivamente lento. Vale, si yo tengo esta tabla, ¿ok? Si yo tengo esta tabla, que es el de la factura, lógicamente esta tabla pues a lo mejor tiene 50.000 registros, ¿vale? Este tiene 50.000 registros y la otra de los clientes tenemos la otra tabla con, yo qué sé, 20 registros, ¿ok? 20 registros. Si yo utilizo el bendito where este que nos aprendemos de memoria para hacer una búsqueda, ¿qué estoy diciendo? 5.000 por 20 va a crear 5 por 2, 10, 100.000 registros en la tabla temporal. Y a partir de ahí es que empieza, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, no me sirve. ¿Ok? Y eso lógicamente lleva mucho más tiempo que si unimos las dos tablas, bien sea por la izquierda, por la derecha, para hacer la búsqueda que queramos. ¿Vale? ¿Entendido ese detallito también en casa? Bien. Otro punto a tomar en cuenta dentro de la consulta es que debemos especificar el alias de la tabla delante de cada campo definido en el select.
¿ok? Ahorra tiempo al motor para tener que buscar, al motor de tener que buscar a que la tabla pertenece a un campo especificado. ¿Vale? Lo están discutiendo. Sabemos que nosotros podemos trabajar una tabla con un alias, ¿verdad? Una tabla. Voy a juntar esta con esta, estas dos tablas, y el resultante de esto le tengo que dar un nombre. Pues a ese nombre se va a llamar alias. ¿Ok? Pues la idea es que pongamos este alias delante de cada campo definido en el select. ¿Ok? Lo que hacemos aquí, el alias, sí señor. Lo que hacíamos aquí en el select, ¿ok? Aquí vamos a colocar el alias de la tabla con la que vamos a trabajar. Si yo quiero ponerle un nombre cualquiera, Pepito, pues se le pone el nombre del alias. Vale. Más cositas. Especificar el alias del campo y evitar el uso del cast. Yo jamás he utilizado cast en mi vida. ¿Ok? Y lógicamente evitar la fórmula dentro de las consultas. ¿Ok? Cada fórmula y casteo retrasan el motor considerablemente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los ejercicios donde que yo les decía que incrementara el sueldo a fulanito de tal y teníamos que poner ahí la fórmula para que lo metiera dentro? Pues no, fuera. Eso no lo podemos hacer dentro de una consulta. Lo hacemos en cualquier otro lado, definimos la variable y lo metemos dentro de la consulta. ¿Ok? Dime. ¿Para qué? Ajá. ¿Pero para qué? Un cursor sobre la tabla clonada. Hombre, si la tabla que vayas a clonar también le aplicas lo mismo, es decir, la ordenas de forma adecuada, pues sí, pero ten en cuenta que un cursor claro, porque básicamente el cursor lo que hace es, lo utilizan es para modificar un elemento en un momento dado, ¿ok? Porque ni siquiera ten en cuenta que el cursor lo que hace es ir primero línea por línea y después celda por celda hasta encontrar. Él comienza por aquí y lee este valor. Si le cuadra, bien. Si no, lee este. Si le cuadra, bien. Cuando llegue al que le cuadra, el que modifica. Entonces, si estamos hablando de que la idea es buscar formas de ordenación, ¿ok? Para evitar eso, y ordena un cursor de una manera bien ordenadita, pues sí, si no va a tener exactamente lo mismo, incluso que ni siquiera tuviéramos ni esto ni esto, es decir, coger y empezar a buscar pum, 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 pum. Ok, además, aparte de eso, ten en cuenta que un cursor lo único que hace es modificar los valores temporalmente. Una vez que cierras, pero en un cursor no vas a, ¿cómo te lo explico?
Es más, ahora que lo estoy pensando, el cursor se va a detener en la primera. Una vez que haya cogido la primera, déjame pensar un momento, hace la modificación y no estoy seguro si él sigue para abajo hasta que termine de encontrar todos los valores. Sí. Acuérdense que estamos hablando de consultas, cómo hacer una consulta que sea mucho más rápida. ¿Ok? Ya el hecho de que vayamos a cambiar valores, pues ya tenemos la otra herramienta, bien sea lo que está diciendo ahora, el trigger o el cursor, ¿vale? Pero aquí lo que estamos hablando es cómo mejorar una consulta para que en vez de trabajar y que una persona esté delante de una página web y la página web dentro del índice tarde, yo qué sé, un minuto, ¿vale? Pues sea la apertura sea rápida. ¿Ok? Bueno, entonces evitamos el uso del caos, las consultas, fórmula, retrasar. Ok. Para finalizar las consultas, el orden de ubicación de las tablas en el from. Okay. Antes vimos el alias y vimos que en las tablas debería ir un valor. Pues aquí en el from deberían ir en lo preferible del menor a mayor tamaño según el número de registro. Y de esta manera reducimos la cantidad de revisiones de registro que realiza el motor al unir las tablas a medida que se agregan. Son cosas que parecen que no, pero al final sí que tienen que ver. ¿Okay? Cuando vayamos a poner en la sentencia, a ver la sentencia por aquí se ve bien. City name, select city, nombre, select country name, from city country. ¿Ok? Aquí estoy evitando esa opción, aquí como el supuestamente, por aquí lo vimos más adelante, la tabla que tiene menos registro es la de países, debería ir al principio, ¿ok? De menor a mayor cantidad de registro. ¿Ok? Prueba. ¿Cómo sabemos que una base de datos tarda más o tarda menos tiempo? Con el MySQL SLAP, ¿ok? El MySQL SLAP tiene una estructura típica, definir la función y le damos las opciones. ¿Cuáles van a ser las opciones? De I, de C y de Q. Alguien que me diga qué es I. ¿Y de I qué? No. De iteración. De iPhone, dice el Claudio. ¿Ok? Y de iteración, de repeticiones. ¿Ok? C. ¿C de qué? No, continúo.
A ver, solamente está Claudio en clase. Tampoco. Claudio, vale. Concatenar, sí señor. Ok. Interacciones, concatenaciones. Creamos el esquema y las búsquedas. Queries. Ok. Es decir, en este ejemplo yo estoy definiendo que me haga una prueba con 10 iteraciones para 2 concatenaciones y cree un esquema que se va a llamar test y lo va a generar en una búsqueda que se llama test SQL. ¿Okay? Lo que nos va a dar es un truco para que ustedes tengan una idea de cuántas opciones pueden tener, perdón, opciones, cuántos elementos pueden con los que pueden trabajar, ¿vale? Imagínense que tienen una tabla pequeñita, ¿ok? O una tabla grande y la información que les va a dar ese SQL DAT, por ejemplo, en la búsqueda que hemos dicho, ¿ok? Te va a dar el promedio de segundos que corren todas las búsquedas, el número mínimo de segundos para recorrer todas las búsquedas, el número máximo de segundos para todas las búsquedas, el número de clientes para las búsquedas, perdón, que no era concatenación sino clientes tabla, ¿ok? Y el número de búsquedas por cada cliente, 239. Esta información la sacan con esta instrucción. No sé, a lo mejor porque es muy pequeñita o qué sé yo. ¿Okay? Luego, otro ejemplo. La instrucción MySQL para 10 iteraciones con 2 clientes va a crear un esquema que se va a llamar test, ¿ok? Y lo vamos a volcar dentro de un archivo CSV. Tomás, ¿sabes lo que es un CSV? Es una lista CSV, ¿no? Pili, una lista de contactos, vale, Claudio. No. José. Vale. Un archivo CSV es un archivo de texto separado por comas. Bien. Separado por comas. Es decir, lo que voy a tener aquí en este caso sería, si imagínense que yo tengo esta tabla, pues lo que tendría yo es 0,054, 003, 30, 055, 005, 40, 056 y así todos los datos de esto. ¿Vale? Voy a tener un archivo de texto de esta manera. Por eso es que al principio les dije formatear de tal manera que podamos entender la información, porque lo que se les va a mostrar es esto. Y aquí me digas que lo entiendan. ¿Vale? Entonces buscar la manera de que digamos, vale, pues esto yo lo entiendo porque esto va para acá, esto va para acá y así sucesivamente. Ok, también este es otro tipo de archivo. Vale. Lo que dijo por aquí hace rato con Claudio, ¿ok? Si nosotros cogemos nuestro móvil, ¿ok?
y decimos que queremos exportar nuestra lista de contactos, ¿vale? Te va a preguntar de qué tipo, con qué tipo de archivo quieres exportarlo. Te va a preguntar CSV, de Excel y varios formatos más. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, si es CSV, lo que va a hacer es que te va a sacar todos los contactos, así, Juanito, 4455-6632, Pedrito, 928-23456, ¿vale? Así sucesivamente. Y eso es lo que va a ir sacando. Que si nos ponemos un poco, también podemos definirlo con punto y coma. Depende cómo queramos definir el separador. Que si nos ponemos un poquitito melindroso, estos datos que están aquí, los podemos, y ya estoy mezclando una cosa con otra, ya estoy mezclando base de datos con XSL. Yo puedo generar un XML a partir de estos datos que estoy exportando. ¿Ok? Yo puedo decirle que me exporte haciendo la función de concatenación, y la función de concatenación, por ejemplo, sería, supongamos que tenemos, voy a borrar esto que no viene al caso, y le diría concaténeme la primera etiqueta que diga factura, ¿ok? El valor de la factura, el número de la factura, ¿ok? Tendríamos, le diría factura, este sería la estructura, ¿ok? Aquí le estaría diciendo número de factura, factura, y le estoy diciendo que este valor que está aquí me lo meta aquí, ¿okay? Y cierro número de factura, ¿ok? Y así sucesivamente. El otro valor que era 003 cliente, pues número de cliente, me metería ese valor ahí, cierro número de cliente, número de cliente, ¿y cuál otro valor tenemos? El total de la factura. Bueno, otra etiqueta que le diría total de la factura, el valor que tengo ahí, 30, ok, y cierro total factura. Total factura. Y lógicamente cierro factura. Esto que está aquí es un archivo de texto, y yo puedo coger mediante la función de concatenación, bien sea de JavaScript, de C2+, de PHP, utilizando la fórmula para concatenar. Yo sé que esto es un texto, ¿ok? Yo sé que esto es un texto, yo sé que esto es un valor, ¿ok? O una variable, esto es un texto, y puedo ir configurando mi nuevo XML, ¿ok? Este XML lo puedo exportar, bien sea al móvil o a la página web, y ya no tengo que estar metiéndome dentro del servidor para trabajar con estos datos que tengo aquí. ¿Ok? Me lo cojo de la base de datos, creo mi XML y me lo llevo a la página web, y puedo trabajar con ellos en forma actualizada, sin necesidad de estar dentro de la página web, pim pam, pim pam, pim pam. Vale.
¿Cómo les quedó el ojo? Nublado, dice. Ok, lo único es eso, saber un poco de JavaScript, o de PHP, o de C2+, o de cualquier otro lenguaje. Como estamos trabajando a nivel de servidor, pues vendría siendo PHP. Buscar y aprender cómo hacer la función concatenar en PHP y generar esto. Hay programitas por ahí sí que lo hacen. Voy a ver si para la última, no, la última sesión de ADE no, pero de lenguaje de marcas, que es el XQuery, vamos a ver si lo trabajamos. Sí que lo tiene, HTML5 trabaja con eso. Voy, súper fácil. Súper fácil. Ya está. Ojito, porque acabo de leer en la revista de esta quincena del Computer Hoy que HTML5 está teniendo un montón de huecos de seguridad por todos lados. Así que vean a ver los que están acostumbrados o los que se están acostumbrando a eso, a trabajar con el HTML5, cuidadito con la seguridad. Vale. Seguimos entonces. Ya nos queda poquito. Ok. Ok, si no tenemos, digamos que muchos registros, ¿vale? Tenemos una base de datos, a lo mejor con una tabla, perdón, con 100 registros, que básicamente con 100 registros no podemos hacer nada. Podemos hacer o preparar una suite para el test. ¿Ok? Ojito, procurar siempre trabajar con datos similares a los de producción. Aquí no vale que yo me invente los datos, como estoy haciendo aquí para explicar la tutoría, ¿vale? Sino que tratar de extraer datos de producción para poder trabajar con ellos. ¿Ok? Consultas exactamente iguales, similares a los de la producción. ¿Para qué? Para yo saber si lo que está en producción, lo que está funcionando, funciona de verdad y cómo podría mejorarse. Que tengamos suficiente cantidad de registros como para poder establecer un criterio. Que tengamos las claves desordenadas. ¿Ok? Tener un servidor exclusivo para el test. ¿Vale? No nos pongamos a hacer la gracia de meternos dentro del mismo servidor que estamos teniendo para trabajar en producción, para crear un test, porque nos puede salir algo mal y resulta que la gracia se nos convierte en desgracia. Y los resultados, lógicamente, leerlos con cuidado para analizar. ¿Que no tenemos datos suficientes? Este es un código pequeñito que lo que me hace es duplicar la tabla que tengo para trabajar. ¿Okay? Voy a crear una tabla. ¿Okay? Aquí le estoy dando el alias. ¿Okay? Vamos a crear una tabla a partir de esta con el alias de city. ¿Okay? Vamos a meter dentro de esa tabla, vamos a meter todos los valores que tiene la tabla city. ¿Ok? Vamos a seleccionarla y la vamos a meter dentro de esa tabla. ¿Ok? Vamos a seleccionarla, boom, y la vamos para el conteo. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esto? Si yo tengo actualmente una tabla que tiene 100, se me va a convertir en una tabla que tiene 200. Si esa tabla que tiene 200 vuelvo a pasarle el mismo código, ahora obtendré una tabla con 400.
Y si ese 400 vuelvo a pasarle otra vez el código, vamos a tener 800. Y ya con 800 podemos contar con un valorcito decente. ¿Ok? Entonces, este es un truquito por si dicen, ay, que no tengo datos, en algún momento no tengo datos. Para poder hacer un test, pues simplemente lo que van a hacer es duplicar y duplicar y duplicar y duplicar la tabla existente. ¿Vale? Más cositas. Tenemos los datos y generamos, quieto, aquí, y generamos la tabla. Ahora digo, vale, ya tengo los datos, pero no tengo consultas suficientes. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es crear una consulta básica y a partir de ella generar múltiples consultas. ¿Ok? Para eso vamos a crear este código, o les doy este código para que lo tengan. Vamos a crear de la tabla mundo, en el ejemplo este que le copié aquí, el código, y le voy a decir que concatene esto que está aquí, select, hasta aquí es un texto. ¿Okay? Hasta esta, la segunda comilla simple. Todo esto es un texto, ¿vale? ¿Y qué le voy a agregar? Le voy a agregar el código. Y a eso, esto, más esta barra invertida, de tal manera que voy a crear esto. ¿Y qué es esto? Si no es más que una búsqueda sencilla. Pero ¿qué sucede? Que estoy variando o haciendo cambiar la variable del código. En este caso vendría siendo el nombre de países. De una sola estoy generando un montón para poder hacer el test. ¿Esto qué va a hacer? Le estoy diciendo que me lo vuelque dentro de una búsqueda que se llame, dentro de una tabla que se llame test, ¿ok? Perdón, una búsqueda que se llame test.sql. Otro truquito más para que lo tengan ahí a mano. Ok, ya tengo. Entonces tengo los índices, tengo las búsquedas suficientes para crear el test y me voy a crear el test. El listado de consultas podemos utilizarlo como un listado de consultas a ejecutar. Si aplicamos, si a esto que le hemos hecho aquí atrás, a esta instrucción, le sumamos bueno, no, ya se lo hemos dicho aquí. ¿Okay? Aquí se lo hemos dicho. Vamos a generar ya la tabla de búsqueda, es decir, estamos creando una búsqueda de búsquedas. Y ya con eso puedo generar un buen test que me va a arrojar un valor de optimización. Lo que les dije al principio, si ese valor no cambia con todas las modificaciones que le haya hecho de la consulta, de los índices, de la actualización, no sube del 10%, ni lo toquen. ¿Ok? Porque no vale la pena. ¿Vale? No, esto es con el MySQL, con el servidor del lenguaje del SQL. No. Tú ten en cuenta que el SQL lo puedes instalar tanto en Linux, está hecho en base a Unix, pero nosotros hemos instalado dentro del Windows, hemos instalado nuestro servidor de SQL. Aquí no lo tengo, a ver, no sé si lo tengo aquí o no. Aquí no lo tengo, pero bueno, que lo hemos hecho, hemos instalado en Windows el SQL y trabaja bien. ¿Vale? Si es verdad que el SQL está basado en Unix,
pero hay las versiones para para cada una de las plataformas. Ok. Y la última. ¿Qué inspiración divina debo tener para realizar una consulta más rápida? Ya terminamos con esta y nos vamos a tomar cafecito, Claudia. Ok. Porque digo, vale, yo sé que tengo que modificar consultas, tengo que modificar los índices, tengo que modificar las tablas, ¿vale? Pero ¿cómo demonios me inspiro yo para tener eso? Pues simplemente utilizando el explain que lo vimos al principio. El explain me va a dar los datos del optimizador y colocando el explain delante de la consulta vamos a obtener lo que les dije que íbamos a obtener. Todos los datos que vayamos a utilizar de las tablas que vayamos a trabajar. ¿Okay? Si yo le coloco a la consulta CLX de front una población mayor a tal y le digo explain, me va a mostrar quién es el campo ID, el tipo de búsqueda, la tabla, todos los valores, y con esto, con estos valores que tengo aquí, ya puedo comenzar a trabajar desde aquí arriba, desde la creación, aquí, ¿ok? Para formatear, para hacer mi gráfico y empezar a trabajar y ver las combinaciones que tengo apropiadas según el criterio que vaya a utilizar. ¿Ok? Que básicamente no es que sean muchos, sino esto que les he puesto aquí. Quizás el más difícil sea el definir ¿ok? Definir cómo ordenar la tabla, si dejarla con la relación que está o meterle el índice. Pero eso ya es cuestión de ir con la práctica trabajando. Señores, pues la teoría ha terminado. ¿Okay? La optimización de tablas también, que se me pasó por alto. ¿Esto qué es? Ah, espera, que me tiene un salto de atleta. Espérate. Ok, ¿qué inspiración divina? Pues ya tenemos esto. Ok, en este caso voy a comparar las dos opciones. Ok, y las dos opciones pasan por decirme esto, que antes iba a tener yo una búsqueda, ok, que era con la que hemos estado trabajando, ok, y en esta íbamos a tener una búsqueda de 4079 y una fila. ¿Qué va a ser más rápido? ¿Ver 4079 a una o ver una sola y buscar un índice entre 4079? Pues como ya hemos visto, lo que tenemos, el índice que tenemos, pues al encontrar esto con esto, nos va a dar una forma más rápida. ¿Cómo vamos a saber si es rápida? Pues por el comando que les dimos, que vimos hace ratito, que era, ¿cuál? ¿Qué comando vimos hace rato que me decía? Me daba la información del tiempo que tardaba. No, el clean es este. Ay Dios, lo acabamos de ver. Aquí lo tiene. El MySQL es el SLAP, ¿vale? Aquí les va a dar. Cojan. Sí. Cogiendo esta búsqueda, aplicándole MySQL Lab y cogiendo esta otra búsqueda, aplicando el MySQL Lab, le va a dar cuál de las dos es más rápido. ¿Vale? Y ahí ya, con eso ya lo tienen definido. Vale, ¿qué más cositas? En el orden que queremos debemos forzarla.
porque hay veces que MySQL, por mucho que queramos hacerle los cambios, no traga. ¿Ok? Dice que no, quiere decir que no. ¿Ok? Entonces, tenemos que forzarla. Para forzar índices tenemos que utilizar useIndex, ignoreIndex o forzarIndex. ¿Ok? Para forzar los join, ¿ok? Y para analizar la tabla, actualiza la estadística de la tabla y ejecuta. La tabla de base de datos, 3 detallitos. Reducir al mínimo el espacio ocupado por nuestra base permite asegurar la desnormalizada. Y estos son 3 detallitos. O sea que ya tienen las recetas para más o menos ir trabajando con ellas cuando vayan a crear una base de datos como Dios manda. O una tabla, o una búsqueda, mejor dicho. ¿Ok? Pues venga, vamos a tomar un cafecito y seguimos con el lenguaje. Ahora paso la lista después.